Buenos días. En la mañana de hoy también hemos tenido un tiempo maravilloso y le pido a Dios que también lo pueda hacer en este segundo culto. Tengo una palabra para todos ustedes que me regaló el Señor hace algunos días y la cual yo he titulado Piedra y Diamante. Y como vosotros podéis ver aquí, tengo una piedra, bueno, y un cristal que con forma de diamante, podríamos decir. Es una palabra que me la dio el Señor en el salón de mi casa. Tenemos una mesa de madera y en el centro hay un espacio en donde se puede decorar con piedras. Entonces teníamos estas piedras, pero mi esposa, que siempre es una persona que es muy inquieta, que le gusta la decoración, ha puesto estos cristales en forma de diamantes. Entonces, estando sentado yo ahí, empecé a analizar y a ver y a ser tocado por Dios acerca de piedra y diamante. Y bueno, me fui a la escritura a estudiar, a verificar un poco sobre esto. Y la verdad es que te sorprende, ¿verdad? Cómo Dios, con cosas tan simples, con cosas tan sencillas que tú tienes alrededor, cómo te puede enseñar, cómo te puede ministrar. Y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes como lo es para mí. Entonces, para ello yo he tomado una cita bíblica que está en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, que está en el capítulo 3 y en el versículo 9. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 9. Ezequiel 3:9 dice: le dijo el Señor al profeta Ezequiel a través de la llenura del Espíritu Santo, le dijo: como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No le temas, no tengas miedos de ellos, porque son casa rebelde. En algunas versiones dice como esmeril. Entonces, pues para ponerlos en contexto, el sacerdote Ezequiel, que inicialmente lo llamaré de sacerdote porque después va a ser transformado en un profeta. Entonces, el sacerdote Ezequiel, que es el sacerdote, digamos así, valga la redundancia, del pueblo de Dios en Israel. Cuando se da la primera incursión de los babilonios a Israel, ya que el pueblo entra en desobediencia y pierde la lealtad hacia Dios y empieza la idolatría y empieza a perder el norte, el profeta Ezequiel, los babilonios incursionan al pueblo de Israel y destruyen parte de la ciudad y se llevan un remanente del pueblo, se llevan un segmento del pueblo cautivo, esclavizado, y dentro de ellos está el profeta Ezequiel. Entonces Ezequiel es llevado a Babilonia y Ezequiel, que significa Dios es mi fortaleza, empieza a experimentar una serie de experiencias con Dios tremenda. 5 años después de ser esclavo, el profeta Ezequiel dice que él está a la orilla del río Quebar, que el río Quebar no es más que un canal que se derivaba del gran río Éufrates, pero que más adelante volvía a unirse al Éufrates. Entonces dice que vino palabra de Dios sobre Ezequiel y empezó a ministrarle. Y Ezequiel, cuando sucede esto, está en compañía de varios ancianos y él dice que ve una visión. Ve una visión en donde viene una nube enorme envuelta en fuego. Entonces, esta nube envuelta en fuego, dentro de su interior tiene 4 seres con 4 caras, digamos así. Tiene uno una forma de hombre, otro, las 4 caras, una de forma de hombre, otra de forma de buey, una de forma de águila y la otra pues se me escapa ahora. Entonces, pues él se queda asombrado, no entiende lo que está sucediendo y queda sorprendido. Luego, en el versículo 2, ya Dios empieza a ministrarle de forma directa al profeta Ezequiel y le dice: Ezequiel, ponte en pie. Y llega el Espíritu Santo y penetra en la vida de Ezequiel y le dice: como diamante, más fuerte que pedernal te he puesto tu frente. No tengas miedo, no le temas a este pueblo porque son casa rebelde. Entonces, va a empezar una transformación en la vida del profeta Ezequiel. Ezequiel, que significa Dios es mi fortaleza, Dios lo compara como un pedernal. ¿Y qué es un pedernal? Un pedernal es una variedad de mineral, digamos, del cuarzo,
que es muy duro, que es un poco quebradizo, pero que tiene una fortaleza mucho más fuerte que el acero. Entonces Dios le dice al profeta Ezequiel, te voy a transformar tu estado, te voy a hacer de piedra a diamante. Durante todo este tiempo ha sido pedernal. El pedernal tiene muchas características y le dice, yo te he transformado, porque el pedernal también se utilizaba como arma. Al tener los bordes muy lisos, cortantes, decía, durante todo este tiempo, tú me has sido arma delante de mí. Tú has estado firme, has sido fuerte, has mantenido mi ministerio aquí, has hablado de tu palabra, pero ahora quiero trasladarte a otro nivel. Quiero trasladarte para ser un diamante, pero para ser diamante necesitas muchas características que como pedernal no puedes hacer. Por eso quiero entrar a tu vida y quiero renovarte. Y es un proceso bonito porque así Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere sacarnos de un estado y quiere pasarnos a otro estado. Y eso hace parte del crecimiento que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Entonces le dice Ezequiel, Ezequiel, vas a ser trasladado desde pedernal a diamante, pero vas a necesitar un proceso. Y empiezan a pasar muchas experiencias en la vida del profeta Ezequiel. Entonces, ahora le estoy diciendo porque el cambio que pasó en Ezequiel es que él era de sacerdote, que no tenía experiencia con Dios, a ser profeta. Y Dios le dice, a partir de ahora tú vas a ser mi boca y tú le vas a hablar al pueblo y le vas a hablar de la desobediencia para que ellos transformen tu corazón y se vuelvan a mí. Pero no se van a volver. Pero tienes que hacerlo para que después no diga que no hubo profeta quien le hablara. Y muchas veces esto sucede con nosotros. Dios nos da palabra, nos entrega promesas y tú dices, Dios no me habla. Y Dios te va a decir, he dado promesas que tú no le has dado la importancia que yo le di. Y Dios empieza este proceso con este hombre. La primera visión que él tiene es una visión extraña. Ya se le ha hablado que esta visión en donde vienen estos seres que sostienen esta plataforma en donde está la presencia de Dios. Es aquí él empieza a entrar en una dimensión en donde ve la gloria de Dios presente, ve el carruaje de Dios, él ve el cabot de Dios, que es lo que significa grandeza, pesadez, es la gloria manifiesta, pesada del reino de Dios. Entonces tú te imaginas un hombre que es un sacerdote normal y Dios quiere transformarlo. Y dice, esto lo voy a hacer porque te amo. Pero a partir de ahora vas a empezar a tener dificultades porque no te van a rechazar y no te rechazarán a ti, me rechazarán a mí. Te irán a perseguir, pero no te persiguen a ti, me persiguen a mí. No te escucharán, no te escuchan a ti, no me escuchan a mí. Entonces creemos muchas veces que Dios nos está utilizando y quiere utilizarnos para darnos un ministerio, una obra que es fácil, que solamente estar en una casa o tener un buen coche o una buena mansión o hablarle a las personas solamente. Para hablar de Dios hay que pagar un precio. Para estar ungidos por Dios y para escuchar la voz hay que pagar un precio. Ezequiel no fue una vida fácil, fue un Dios, una persona, fue un profeta que Dios lo utilizó muchísimo y empezó a ver ciertas experiencias tremendas. Imagínate que la segunda experiencia que él tuvo fue que Dios lo llevó al templo de él para mostrarle el estado espiritual en que estaba en el pueblo, Ezequiel, Dios lo lleva y le hace, digamos así, un recorrido virtual por el templo y ve que mucha de la sala que tiene el templo, el pueblo cree que están orando y están adorando a otros dioses babilonios dentro de la misma casa de Dios. Dentro de la misma casa de Dios ve a las mujeres que en vez de clamarle a Dios, le están clamando al dios Tamus, que era el dios de la fertilidad. Tú te podrás imaginar la tristeza de Dios que tenía amando al pueblo, haciendo las maravillas que Dios hacía. Ezequiel, Dios lo tomó como pedernal. Y si ustedes en alguna oportunidad, yo he hablado aquí que el pedernal fue el sitio donde Dios hizo brotar agua de la peña. Era un pedernal. Dios de lo más duro, de una superficie más dura que el acero, hizo brotar agua. En el libro de los Salmos, en el capítulo 118, 14, también dice, Dios transformaba los pedernales en manantiales y en fuentes de agua viva. Las maravillas que hacía Dios y de repente se encuentra que el pueblo ahora lo está abandonando y prefiere irse con dioses paganos. Y esto le tocaba a Ezequiel vivirlo. Todos los días intentaba hablarle al pueblo y el pueblo no le escuchaba. Dios le decía, Ezequiel, mi pueblo anda en inmundicia.
Mira cómo se siente. Ezequiel tenía que cocinar sus alimentos y el combustible que utilizaba era estiércol humano. Así olemos para Dios cuando estamos en pecado. Así sabemos, inmundos. Y eso era el ministerio que Dios transformó a Ezequiel desde un estado de pedernal hasta un estado de diamante. Pero Ezequiel tenía autoridad. Ezequiel fue transformado por Dios y Dios se glorificó en la vida de este hombre. Y Dios también quiere glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Dios te está llamando en esta mañana a decirte, quiero cambiar tu estado. Yo no sé en qué estado estás tú, pero Dios quiere cambiar tu estado. Y Dios quiere cambiar mi estado. Entonces a mí esto me ministra mucho porque son cosas tan simples, tan sencillas que tú ves, pero cómo Dios nos habla a través de estas cosas cuando somos sensibles a que nuestro corazón sea ministrado constantemente por Él. Y hay otro personaje también en la Biblia que es muy interesante también, que es mucho más conocido, que es Pedro. Pedro, inicialmente Pedro es el sobrenombre, pero Pedro se llamaba Simón. Entonces la primera vez que Jesús lo ve, le dice, Simón, hijo de Jonás, ya no serás más Simón, ahora serás Pedro, Petros, piedra, o Cefas, piedra. Pedro significaba, Simón, perdón, desde el principio en arameo significa caña quebradiza, caña que sacude con facilidad el viento. Pero Jesús la primera vez que lo ve le dice, ya no serás más caña quebradiza, ahora quiero transformarte en piedra, por eso te vas a llamar Pedro o Cefas. Y este hombre, un hombre simple, humilde, trabajador, bastante fuerte, acostumbrado a pescar, tiene un encuentro con Jesús y empieza a seguir a Jesús y Jesús lo llama y empieza a seguirlo. Y la primera vez, a pesar de estar con Jesús, él continuaba haciendo las actividades de pescador. Y en una oportunidad llega Jesús y está hablando del reino de Dios a la orilla del río y se encuentra con ellos y le dice, venga, subamos a la barca. Y empieza Pedro al lado de él a ver cómo predicaba Jesús y empieza a hablar de las enseñanzas. Y luego, después que Jesús le consiguió predicar a toda aquella multitud, dice, ahora boga mar adentro. Y recordamos la cita, la pesca milagrosa, cuando dice, Señor, pero ¿cómo vamos a tirar las redes si esta noche hemos estado pescando y no vamos a encontrar nada? Y Pedro le dice, pero en tu nombre, Señor, en ti, Señor, porque hay poder. Yo me doy cuenta que tú eres el Hijo de Dios. Y Pedro la lanza con fe y se llena. Y cuando Pedro ve aquella multitud de peces en medio de aquella nada que habían estado toda la noche, que no habían pescado nada, Pedro cae de rodillas y le dice, aparta de mí, porque Pedro veía lo simple que era, que él no tenía la capacidad de estar delante del Hijo de Dios. Y Jesús le dice, no, Pedro, yo quiero que tú andes conmigo, porque tú vas a ser piedra. Aún no estás preparado, pero yo te voy a procesar. Tú vas a tener un ministerio grande. Tú sigue conmigo, ven. Y Pedro continúa andando con Jesús. Y Pedro va andando con Jesús. Jesús continúa, bueno, con Jesús y todo el resto de los apóstoles. Y sigue Pedro andando con Jesús, preparándose hasta que llega aquella noche fatídica. Cuando Pedro ya conoce a Jesús y le dice, Señor, yo doy hasta la vida por ti. Y Jesús le dice, Pedro, esta noche me negarás 3 veces, cuando se llevan a Jesús para crucificarlo. Y aquello marcó la vida de aquel hombre. Aquello marcó la vida de aquel hombre porque Pedro amaba a Jesús. Y puede que esto lo amaba más que nosotros. Y aquello lo marcó porque Jesús le dijo, lo miró. Dice la palabra que ellos se miraron, hubo aquella mirada cuando Jesús le dijo, te lo dije. Y Pedro se fue triste, arrasado. Yo me imagino aquel dolor que pasó aquellos pocos días este hombre, pero parecía una eternidad. Dice la palabra que ellos volvieron, muchos de los apóstoles, ellos no entendieron lo que Jesús quería decirle y volvieron nuevamente a pescar. Pero pasó algo trascendental en su vida, algo que cambió la visión de Pedro. Ese fue para mí el momento en donde Pedro deja de ser caña y pasa a ser piedra. Dice la palabra que ellos estaban pescando y se acercó Jesús ya resucitado y le dijo, ¿han pescado algo? No, a la derecha. Y dice que lanzan las redes y empiezan a
pescaron una cantidad, 158 peces tremendos. Y dice ya Juan, que conocía cómo actuaba Jesús, le decía, es el Señor, es el Señor, el Señor. Y cuando le dijo el Señor, se le encendió aquel fuego a Pedro y se tiró de la barca y fue directamente donde él. Y Pedro no sabía qué hacer y ya Jesús le tenía una barbacoa preparada, ella le tenía fuego preparado para comer pescado. Y se quedó aquella noche con él hablando. Y Pedro no sabía qué hacer y había aquel silencio cómplice, ¿sabe? Que decía que le preguntamos al maestro, mira que ahora él nos dijo que fuéramos a predicar el evangelio y nosotros estamos aquí pescando. Entonces nadie preguntaba nada. Entonces sale aquella frase famosa cuando Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Y Simón le dijo, Señor, tú sabes que yo soy un imperfecto, yo soy un impulsivo, yo soy un hombre rudo, pero tú sabes que te amo. Entonces dijo, ahora vas a empezar a ser ganador de almas. Ahora va a haber un antes y un después. Y se encendió aquella mecha en este hombre. Y dice que Jesús se fue y entonces Pedro se le enciende la chispa y dice, ¿qué es lo que decía Jesús? Vamos a ponernos en orden, vamos a empezar a trabajar. Y Pedro, cuando pasa a ser roca, se convierte en el verdadero líder que fue Pedro para la predicación de todo el evangelio. Dice Pedro que empezaron a organizarse y lo primero fue que reemplazaron a Judas y lo eligieron entre José llamado Barsabás o Justo o Matías, y dice que fue escogido por Matías. Pedro era el líder del equipo. Pedro se subían al aposento alto a orar junto con María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, aquellos 120 unánimes juntos buscando la presencia de Dios hasta que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y aquello fue tremendo porque fue en la fiesta de Pentecostés, que para los que no saben, la fiesta de Pentecostés es la celebración de los judíos que conmemoran cuando Moisés recibió los 10 mandamientos por parte de Dios. Entonces, ellos vieron todo este estruendo, llegó el Espíritu Santo en aquella casa y los tomó y hubo un derramamiento que la gente hablaba diferentes lenguas de todos los pueblos que habían y se entendían, hablaban prodigios, era alguna cosa impresionante lo que había ahí. Y Pedro, la gente llegó ahí porque claro, cuando pasan todas estas cosas, todo el mundo llega a cotillar para ver lo que pasa y mucho menospreciaban y decía, esto es lo que están ebrios. Entonces Pedro con aquella autoridad, un hombre transformado porque Jesús lo fue a buscar. Esa fue la diferencia, que a pesar de los errores, Dios no te va a abandonar. Puedes cometer los errores, pero si tú te arrepientes, la palabra dice que un corazón contrito, humillado, un corazón arrepentido, Él no lo va a despreciar. Y aquella mecha se encendió en aquel hombre. Y dice la palabra que Pedro se levantó con aquel poder, con aquella unción, pero lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice, varones judíos, estamos enfrente del cumplimiento de la promesa que hemos esperado durante años. Hemos visto que aquí el derramamiento del Espíritu Santo que está escrito en el profeta Joel en el capítulo 2, cuando dice, en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y nuestros jóvenes tendrán sueños y nuestros ancianos tendrán visiones y derramaré todo mi Espíritu sobre toda carne. Este es el cumplimiento de la promesa. Esto nos lo dijo Jesús y lo estamos viendo ahora. Pedro ya estaba lleno, impregnado del fuego del Espíritu Santo y Pedro empieza a caminar y empieza en aquel discurso a confrontarlo, a decirle, pero si Jesús es el cumplimiento de la palabra, Él es descendiente de David, Dios dijo que era descendiente de David, el mismo David lo escribió, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, yo pondré sobre mis pies, bajo mis pies mis enemigos. Y dije, vi el Señor que iba delante de mí, por eso nunca seré conmovido. Dios empieza a tocar la vida de Pedro y Pedro ya se convierte en un hombre de la palabra. Un hombre simple, un hombre que no tiene ningún tipo de estudio, empieza a hablar de la palabra de Dios con autoridad, con denuedo. Y dice que en aquel discurso que dio Pedro, la primera vez se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas conocieron del poder de Dios aquel día. Los mismos que condenaron a Jesús le preguntaron,
¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús y vuestras vidas serán salvas y serán llenos del Espíritu Santo. Pedro, un hombre simple, con todos los temores del mundo, con todos los errores, acabando de cometer los errores más tremendos, y empieza a ser tocado por el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo llega, todo se transforma. Cuando el Espíritu Santo te llega a tu vida, empiezas a ver todo diferente. Ya no ves problemas, ya ves soluciones. Ya tú sientes el apoyo de Dios. Ya tú ves que todo se va iluminando en tu vida. Porque la misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque no son problemas, son oportunidades que Dios permite en tu vida para mostrar su poder. Y aquel Pedro lleno del Espíritu Santo, yo me imagino aquella sensación de un hombre que está derrotado, pensaba que todo había terminado porque él traicionó a Jesús. Y empieza Pedro a hablar con Juan y dice, vamos a la sinagoga, vámonos juntos. Y se van estos dos hablando de todo lo que había hecho Dios, del cumplimiento que está haciendo Dios llegado a aquel momento. Y cuando llegan a aquella sinagoga se encuentra con aquel famoso cojo, el hombre lisiado que no consigue caminar, y se le acerca el hombre diciéndole, por favor, danos una limosna. Y se miran juntos y dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que te tengo te doy. Recibe el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y lo toman por las manos y lo levantan, y aquel hombre empieza a correr. ¿Os imagináis aquella escena? Un hombre lisiado en esta puerta y empieza a correr caminando. Y Pedro, con aquella autoridad, no queda sorprendido. Dice, ¿de qué os sorprendéis si nosotros no somos? Esto es el poder de Dios que ha venido sobre nosotros. Esto es lo que nos ha prometido Jesús a nosotros. Y empieza a predicarles aquello, a decirles, ese que ha hecho este milagro es la piedra reprobada por todos ustedes, que ahora es la cabeza del ángulo. Jesús, la piedra reprobada, está haciendo todos estos milagros. Y dice que aquel día, en el segundo discurso de Pedro, 5,000 personas conocen del Señor. Transforma su vida. Los mismos que lo condenaban, 5,000 personas. Y es llevado a las autoridades y le dicen a las autoridades, ¿con qué autoridad ustedes predican? ¿Con qué autoridades ustedes hablan de la palabra de Dios? Y dicen, con la autoridad de Jesús. A Pedro ya no le importa morir. Ahora se lo prohíben y él dice, yo no cumplo órdenes de hombre. Yo hago la voluntad del Padre, el que nunca me dejó solo, el que a pesar de mis imperfecciones, de mis pecados, de mis errores, me fue a buscar en la barca. Y Pedro empieza una transformación en tu vida tremenda. Pedro empieza a recibir visiones. Pedro dice que está en el aposento de su casa esperando a que preparen el alimento, y de repente en el capítulo 10 de los Hechos recibe una visión mientras está dormido. Dice que ve un lienzo que baja tomado por los cuatro extremos, lleno de animales inmundos, de animales inmundos. Y él no entiende y dice, Jesús, le dice el Espíritu Santo, Pedro, mata y come. Y dice, Señor, ¿cómo voy a hacer eso si yo nunca he comido alimentos inmundos? Y dice el Señor, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Cuando tú y yo conocemos de Dios, cuando tú y yo aceptamos a Jesús, ya no somos más inmundos, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos hijos. Y eso es una diferencia brutal. Y eso es lo que el enemigo siempre quiere colocarnos, el pecado en nuestros errores. Pero lo que sucede es que hay alguien que fue a la cruz y ya pagó por ello. El famoso varón de dolores, el experimentado en quebranto. Ese es Jesús. Para que condenáramos en esa cruz todas nuestras enfermedades. Ese mismo Jesús le dijo a Pedro, no lo llames inmundo a lo que yo he santificado. Y dice Pedro, y le dice la voz, y van a llegar unos hombres a buscarte a ti para que vayas con ellos, para que vayas a la casa del centurión. Se me escapa el nombre ahora. Bueno, lo recordaré. El nombre de este hombre y vayas con ellos. Y
Terminando la visión, llegan los hombres a buscarlo y él se va con ellos. Ya Pedro está en otro nivel. Ahora Pedro escucha la voz audible de Dios. Este hombre simple, este hombre pecador, este hombre traidor, este hombre impulsivo que le cortó la oreja a Malco, aquel soldado romano que estaba con Jesús, que lo llevaba preso, y Jesús tuvo que decir: lo que haces tiene que cumplirse mi palabra, tiene que cumplirse todo para que esto pueda tener sentido. Este hombre impulsivo ahora escucha la voz de Dios. Ahora Pedro va a predicar la palabra y llega a la casa de Tabita o Dorcas, y aquella chica está muerta, y ahora Pedro ve todas las mujeres, aquella tragedia que hay cuando muere un familiar, aquel dolor, y Pedro dice que se arrodilla y la toma por los brazos y la levanta. Y ve el poder de Dios actuando sobre la vida de este varón. Familia, Dios no hace acepción de persona. Yo soy bastante inconforme, ¿sabes? Yo siempre creo que si Dios lo hacía antes, Él también lo puede hacer ahora. Que si Él lo hizo con un pescador, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Pero lo mejor es que Dios quiera hacerlo. Lo que sucede es que hay un proceso. Hay un proceso de caña quebradiza para que seas transformado hasta piedra. Hay un proceso de pedernal transformado hasta un diamante. Yo no sé en qué estado estás tú. Yo no sé si estaré en el grado 1 o en el grado 2, no lo sé. El yeso es nivel 2. La cal es 1. El pedernal, el cuarzo es 7, 8. Pero lo más importante es que hay alguien que quiere actuar sobre nuestra vida y quiere que nuestras vidas tengan sentido y que sean edificadas en Él. Jesús, el nombre más poderoso dado sobre la tierra, que no se le ha dado ninguno, solamente a Él. Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Él es la piedra, Él es la piedra perfecta. Para que vosotros entendáis, los diamantes se forman a una profundidad de 160 kilómetros hacia abajo. Y para que se pueda formar necesitan un fuego, 1000 grados centígrados. Y tienen que darse unas condiciones especiales para que un diamante pueda formarse, para que ese carbón pueda transformarse en diamante. Todo en la vida es un proceso. Para que Dios pueda cumplir el propósito y podamos aguantar y convertirnos en diamantes de verdad, tenemos que ser tratados por Él y no podemos acelerar los procesos. Porque si el diamante se acelera el proceso, al final cuando empieza a tallarse, se va a romper. Se va a romper. Pero también quiero decirte que todo diamante necesita de otro diamante más poderoso para poder tallarse. Y el diamante perfecto es Jesús, la roca inconmovible, la roca viva, la roca desechada, que prefirió desecharse para que tú y yo tuviéramos vida. Jesús está dispuesto a tallarnos y quiere hacerlo a través de su Santo Espíritu. Solo nosotros tenemos que disponernos y dar el paso para que Él pueda obrar. La pregunta es, ¿queremos hacerlo o no queremos hacerlo? ¿Queremos pagar el precio o no queremos pagar el precio? Pedro quiso pagar el precio. Pedro fue transformado porque él sabía que a pesar de las imperfecciones, Dios lo fue a buscar. Dios quería pasar tiempo con él. Dios quería enseñarlo. Dios quería mostrarle que en su vida, a pesar de ser un hombre ya mayor, no había edad para él. Dios quería tomar a Pedro y transformarlo en lo que es la iglesia hoy, la iglesia evangélica. Pero el mismo Pedro también dice en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, que nosotros debemos ser piedras vivas
y ser edificados y ser testimonio para que el Espíritu Santo pueda glorificarse en cada uno de nosotros. No es una piedra, Dios no lo llamó a él como la única piedra. Dios lo llamó a él piedra, pero no es la única piedra. Tú y yo podemos ser piedra y tú y yo podemos dejarnos tratado por Dios. Dios está hablando de aquí de diamante como piedra y está haciendo referencia a dureza. Pero un diamante, para ser diamante, tiene que ser tallado. Un diamante, para ser diamante, tiene que convertirse en brillante. Es la diferencia. Un diamante es la piedra en bruta, pero el brillante es el diamante pulido, aunque puede ser otra piedra también, puede ser un topacio, cualquier brillante puede ser, pero estoy haciendo referencia a que el diamante brillante solamente va a ser pulido por una piedra. Dios quiere hacer esto con cada uno de nosotros. Jesús es el tallador. Y el éxito de un diamante depende del tallador, no depende de la calidad del diamante. El diamante se puede romper, el diamante lo puede pulir cualquier persona, pero el verdadero tallador, el éxito de un diamante es el tallador, el que lo fabrica. Tiene que hacer muchos cortes. El diamante ideal es aquel que tiene 57, 58 cortes. Ese es el diamante perfecto. Yo no sé cuántos cortes tendrá que darme el Señor a mí, creo que me faltan unos cuantos, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros, pero yo quiero dejarme tallar, porque si no la vida no tiene sentido. Pasaremos la vida, se nos irá el tiempo y parece que pasamos ni fu ni fa. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esas actitudes? Es mi pregunta. Yo algo que he aprendido y cuando veo a Miguel, le he dicho, mira Miguel, para que esto funcione tenemos que ir poniéndonos metas. Así sean metas pequeñitas, pero hay que ponernos metas. Porque si no es que no cumplimos. Los seres humanos somos así. Tenemos que ponernos objetivos. Pequeñitos, no necesitamos ponerlos más grandes, pero algo hay que hacer. Y Dios está buscando gente que quiera dejarse tallar. Dios está buscando gente que quieran pasar tiempo con Él. La verdad es que me impresiona cuando veo estos ejemplos y no quiero alargarme mucho tampoco porque no es el sentido de esto, pero sí te puedo decir que a mí esto me ha dado un impulso, me ha ministrado mucho porque corrobora y refuerza de que Dios quiere que nosotros seamos gente de propósito. Y la gente de propósito es aquella que da un paso enfrente. Es gente que no es conformista. Gente que quiere pasar tiempo con Dios. Gente que quiere desconectarse de muchas cosas. Cada uno tiene su estilo de vida y cada uno podrá decidir lo que quiera hacer. Yo soy como el profeta David, o el pastor David, o el rey David. Por eso me encanta tanto esa frase cuando decía, en cuanto a mí, solo una cosa he demandado y esto quiero hacer. Quiero estar en la casa de Dios, no en la iglesia. Quiero estar en comunión con Dios. Porque quiero que Él me enseñe, que Él me muestre, que Él me transforme, que Él me utilice. Y eso yo creo que tiene que ser la visión de cada uno de nosotros. Ser gente dispuesta para que Dios. Pero lo mejor es que cuando tú empiezas a experimentar y ver todas estas cosas, tú dices, Dios, ¿cómo me estaba perdiendo yo esto? ¿Cómo me estaba perdiendo yo esto? Porque cuando Dios te toca, tu vida va a ser diferente. Y lo vemos en un hombre simple, un hombre normal. Lo vemos en un sacerdote que de sacerdote pasó a ser profeta, pero a un nivel, a unos rangos de ver la gloria de Dios, de ver la presencia de Dios, de utilizarlo en milagros, porque quisieron disponerse para que Dios actuara en cada uno de ellos. Familia, si tú quieres que llore por ti, si tú quieres que el Espíritu Santo te ministre y quieres renovar tus votos con Dios y quieres pedirle a Dios que transforme, que llene tu vida y que transforme el estado en que estás, que yo no sé cuál es el estado en que estás,
Dios puede hacerlo. Jesús es la piedra perfecta, la piedra reprobada, el diamante perfecto que quiere empezar a obrar en nuestros corazones. Jesús desea estar con nosotros y quiere que su Espíritu Santo empiece a ministrar en nuestras vidas. Dice la palabra que el que pida se le dará, el que busca encontrará y el que toca se le abrirá. Y también dice, es que vosotros no pedís, pero además de eso, pedid mal. Si ellos lo recibieron, ¿por qué tú y yo no vamos a recibir las cosas? Si ellos lo consiguieron, ¿por qué nosotros no vamos a conseguir las cosas? Dios no hace acepción de personas. Dice, a la verdad, el espíritu es fuerte, pero lo que pasa es que la carne es débil. También la palabra de Dios dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando sometemos a la carne, prime el espíritu. Pero cuando privamos al espíritu, deprimimos el espíritu, la carne se fortalece. Es una guerra continua. Es una batalla continua. Pues nosotros tenemos que intentar andar en el espíritu. Y no porque yo sea el más espiritual, porque bastantes defectos tengo. Pero quiero decirles, quiero desafiarlo y quiero motivarlo para que Dios cambie el estado en que estás. Dios es Dios de cambios y Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Así que si quieres que ore por ti, puedes ponerte en pie, que yo oraré por ti para que Dios obre, y doy gracias a Dios por esa palabra.